Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy en México. Él es Mario Betoretti. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por la Muy, invitación. muy bien, de nada. Bueno, bueno, es la primera vez que estoy en Xalapa. ¿Dije bien? Sí. Jalapa, sí. Contanos algo bueno, es el estado de Veracruz. Contanos algo de tu ciudad. Sí, pues es provincia. Realmente es la capital de uno de los estados importantes de acá. Está pegado al Golfo de México, justo en la curvita, pero Jalapa está, ¿qué será? Como a una hora del mar y tiene una ubicación como muy privilegiada, creo, ¿no? Entonces, estamos a una hora del mar, pero a una hora de la montaña con nieve, a una hora de la selva, de ríos, de dunas, de desierto. Entonces es una zona muy compleja climáticamente y de topografía también. Todo crece porque o sea, hay muchos árboles, vegetación, o sea, no hay manera de que nada como crezca acá. Y y justo, o sea, creo que eso es lo que tiene especial. Hay un centro de investigación que se llama INECOL ¿Sí? y es un centro de investigación de plantas y de todas las cosas que tienen que ver con biología, clima, naturaleza, Sí. etcétera. Y me parece que solamente hay otro centro de investigación de estas características, creo que en Suiza o algo así. Te debo ahí el dato, pero es muy complejo de clima, ¿no? Yo creo que hay 7 climas que son muy variados en esta zona y eso permite que la diversidad de plantas sea como muy amplia, ¿no? Entonces hay mucha gente de biología haciendo investigación por acá. Entonces Bien. creo que es la mayor particularidad. Ahí estamos en el mapa de México para que se ubiquen. Ahí estamos, acá. Y es una ciudad de origen española, tiene raíces de la precolonización. Sí, de hecho, casi todas las ciudades de México, poco y en el centro principalmente, pero los españoles entran por Veracruz. Ahí este, justo es la entrada Ah, no y sabía ese Jalapa es de dato. los puntos de, de las paradas, ¿no? Que fueron haciendo como acercándose poco a poco hacia México. Así que teóricamente habrá sido una de las primeras ciudades, porque, si entraron, porque Veracruz está justo ahí enfrente, está acá. Sí, creo que la ruta fue un poco por la zona, o sea, creo que no pasaban precisamente por Jalapa. La verdad, no tengo como tan clara la ruta, pero pues toda la zona es justo el puerto de entrada. Dios, mira, y hay un Córdoba cerca, siempre hay una ciudad Córdoba en cualquier parte del mundo hispánico. Sí, tal cual. De hecho, Y pues la primera casa de Hernán Cortés, pues estuvo ahí en Veracruz, ¿no? Entonces ahí claro, nació. De hecho, ¿y arquitectura estudiaste ahí o te fuiste a otra ciudad? no fue aquí en Jalapa, tal cual, una universidad que se llama Veracruzana, es una universidad pública y de ahí en fuera yo estuve saliendo por cuenta propia a otras universidades, de pronto a colarme a clases en otros sitios, pero siempre regresaba y aparte era como no sé, no era nada oficial, ¿no? De algún tipo de intercambio, sino más bien, de pronto si tenía curiosidad, me movía a otra universidad, tomaba algunas clases, me regresaba y Y recuerdas por qué o cómo se te ocurrió estudiar arquitectura? no, fue un tema y ver que siempre en la escuela te hacen como test y pruebas y todo para saber cómo hacia dónde tienes que ir y demás. No tenía ni idea y no había nada que me interesara como de momento, entonces todo iba girando hacia ingeniería o arte o arquitectura, cosas parecidas. Y y de ahí presenté para las carreras, pasé en tres, después eché un volado literal y entré a arquitectura, salí a arquitectura. De pronto, primero, segundo y principios del tercer semestre, fui muy buen alumno, y todo lo entregaba, hacía caso perfecto y demás, pero pues, la carrera no me importaba mucho. Y de ahí me acuerdo, llegó un arquitecto que se llama Javier Seguí, en español, a dar una conferencia acá
y este tipo me voló la cabeza, ¿no? O sea, fue súper lindo, fue un hombre como muy apasionado, no construía por lo que tengo claro, pero tenía un brillo como y unas ganas de vivir y una pasión ahí por todo lo que hablaba y decía y todo, que fue muy inspirador. Y entonces ahí fue cuando de pronto me detonó algo y dije, bueno, yo quiero ese brillo, ¿no? Quiero como esa presencia y quiero ese gusto. Y fue más que nada como la arquitectura llegó por ahí, ¿no? Por una presentación de una hora. Y a partir de ahí pues ya empecé a volverme un pésimo alumno, a buscar como, no sé, mis intereses como por cuenta propia, falté más a las clases, pero también como que empecé a ir más a obra y a rodearme más como de otros arquitectos, otras escuelas, otras cosas, y a meterme más a la biblioteca. Y entonces empezó a haber como otro tipo de, de incentivo, ¿no? Pero fue a partir de él. O sea, de hecho, hace poco, como que lo volví a recordar por una plática que tuvimos. Dijo, o sea, este hombre nunca le he hablado por teléfono, ni le he marcado, ni le he agradecido, o sea, no sé, el simple gesto como de agradecimiento de que fue un detonante importante en mi vida, ¿no? Y bueno, me enteré que hace, creo que 4 años ya había muerto, pero escucharlo hablar era una maravilla, ¿no? Tenía un brillo que era deslumbrante. Su producción parece que fue como intelectual, ¿no? Sí, y dibujaba mucho, ¿no? Hablaba como mucho de esto de dibujar con libertad. Acá tenemos un dibujo del Coam. Ya después me regresé cuando estaba chico, de pronto como llevaba ciertas bitácoras y todo esto. Y cuando me puse a leer como las bitácoras de cuando tenía, no sé, 7 años, 10 años, dibujos y cosas, de alguna manera todos terminaban hablando de la ciudad, eh, como en los viajes, ¿no? Entonces, aquí la ciudad es así, así, y hacía dibujos y cosas parecidas. Y dije, qué curioso, ¿no? Y ya casi terminando la carrera me di cuenta que de alguna manera había habido una tendencia por esto, o interés por eso, ¿no? Lo que pasa es de que en mi familia no hay nadie que lo haya como trabajado en oficio y entonces no tenía referentes de nada, ¿no? Bien. Bueno, en la previa, porque siempre hay una previa acá, me has dicho que has estado en Mendoza, ¿no? Que has venido acá a Mendoza, Argentina, que has tenido una experiencia casi de un año. ¿Has tenido otras experiencias en otras ciudades latinoamericanas? Porque esto justo que me vas a decir de las ciudades y el viajar, o fue algo esporádico. No, pues el único lugar donde he vivido formalmente fue en Argentina. Bueno, y de chico en Monterrey, que es una de las partes nortes de México, pero o sea, creo que también mi formación se la debo mucho a la casualidad de que mi padre es piloto aviador y entonces tuve la oportunidad como de viajar nada más pagando el impuesto del aeropuerto y no me importaba dónde llegara, ¿no? Entonces agarraba una mochila y podíamos pasar la noche como en cualquier sitio entonces me dio como mucha posibilidad de estar viajando por todos lados, ¿no? Siempre me interesó mucho como la periferia de las ciudades, entonces también como lo caminé mucho y creo que todo eso me fue llenando pues, como la vista y el espíritu, como que la sensibilidad hacia cosas, ¿no? Pero ¿Y, y creo cuál que es fue, un factor importante. y cuál fue la ciudad que más te interesó de ese ámbito suburbano? Porque siempre se habla de la ciudad como del centro, del casco, ¿no? De estos suburbanos que recorrías, ¿cuál fue el que más te dijo? Ah, bueno, no es tan diferente la ciudad del casco antiguo que lo suburbano. No, o sea, eso es lo que tiene la periferia, que siempre es súper interesante y muy diferente al casco urbano, ¿no? Porque es una zona no atendida por gobierno, donde, al menos como en ciudades latinoamericanas, la autoconstrucción es como una belleza, ¿no? O sea, hay como mucha originalidad y como mucha cosa de solucionar al momento, ¿no? Entonces esas partes a mí me interesan como mucho y, y toda la parte como clandestina. Entonces, hay como tal vez dos sitios. Una en Lima, ahí en Perú, tuve como un trauma de, bueno, salirme del casco urbano y empezar a caminar, pero a las 8 o 10 cuadras ya estaba como en una zona muy jodida, ¿no? O sea, ya de pronto como que era
muy peligroso, o sea, de pronto, seguro fue alguna circunstancia, pero ya había de pronto gente desnuda en las calles, o sea, como tirados ahí, o sea, había, de pronto creo que me metí en una zona como súper compleja, Complicada. ¿no? Como, entonces, bueno, ese fue como un trauma y por lo mismo también fue como de experimentar la ciudad ahí de manera muy, muy brusca. Y la otra, creo que o sea, siempre me marcó mucho en Marruecos, hay como un punto Marrakech y después un sitio que se llama Chefchaouen. O sea, tiene 100 siglos que no como volví a recordar eso, pero esa ciudad me voló la cabeza, ¿no? También era como toda hecha de tierra o sea, las calles eran todas peatonales y tienen como curvas. Te das de cuenta que es como si fuera un tobogán y todo estaba pintado de colores ocres, blancos o azules. Casi toda la ciudad es azul. Este, y es una maravilla, con topografía, es como un pueblito de estos griegos, pero todos hechos de tierra, y haz de cuenta que parecía como que andabas caminando en toboganes, de estos como, eh, no sé, el tema de las curvas creo que fue súper, súper impactante. Y No, pues los muros de las casas, pues no, tú no veías como el límite entre el muro y el piso, ¿no? Sino ondulaban como en los hospitales por temas de higiene y todo esto, pero aquí era por tema de agua. O sea, cuando llovía de pronto como que había un tema ahí como de circulación del agua a partir de eso. Y, bueno, no sé, fue un sitio ahí súper interesante. Y bueno, ya de ahí en fuera, pues, todas las periferias de Latinoamérica son una maravilla, ¿no? Cosa que no pasa en ciudades más estructuradas o sea, en Estados Unidos y en Europa no puedes tener como esta dicha, ¿no? Porque el transporte es diferente, las distancias no es tan fácil salirse de la norma para construir, ¿no? No se da tan mm. fácil la autoconstrucción. Y cuando viajas en el avión, ¿solés observar estas manchas urbanas o sos... Lo he ido moviendo dependiendo del nivel de ansiedad que voy teniendo en mis años, ¿no? O sea, al principio sí me fascinaba como asomarme por la ventana y todo esto, pero ya después casi las ciudades se empiezan a estandarizar y casi todas van siendo lo mismo por la parte de arriba. Y se vuelve más importante el vecino que tienes ahí como junto al asiento o poder estirar los pies ahí como junto al pasillo y todo esto. Entonces, ahora ya prefiero pasillo que ventanilla y lo mismo en teatros y lo mismo en salas de cine o lo que sea. para Pero salir sí, rápido? pues en caso de emergencia, ¿no? Pues vamos a empezar. Y a partir de ahí, pues lo más interesante que hemos visto últimamente es una obra justo de Ensamble Estudio, este estudio español, Sí, que, que yo creo que es nuestro ideal de vida, ¿no? Este, este proyecto creo que escapa a todo lo convencional y tiene como criterios muy sensatos hasta cierto punto, ¿no? Como para poder construir. Pues bueno, aquí son una serie de imágenes donde se ve un poco como el proceso constructivo y pues realmente estos cuates hicieron como una montaña ahí de arena, aprovecharon como el terreno, metieron como estas excavadoras, hicieron como moldes, como si fuera un pastel, y a sí. partir de ahí empezaron a montar estructuras, pues hicieron los colados y terminaron haciendo una cosa ahí como yo creo que eso es lo que particularmente nos parece más interesante, que no parece tocado por el hombre, ¿no? De alguna manera es un proceso súper complejo y demás, pero hay una intención de que la arquitectura desaparezca y la intervención como tal, y que entonces como que la naturaleza se empieza a apropiar del espacio. Eso en particular nos interesa bastante. Y en Jalapa todo crece, ¿no? Entonces hacemos muchas azoteas verdes y solamente dejamos la tierra y de ahí dejamos que las aves y como que las semillas que trae la misma tierra y todo vayan germinando y hagan como el trabajo. Y un poco como la intención de la oficina es como, yo creo que el objetivo máximo es hacer parques, ¿no? O tratar de que las casas se parezcan lo más parecido hacia parques y que desaparezcan un poco en el paisaje y que haya como un cuidado alrededor de eso. Entonces esta obra me parece como emblemática en ese sentido y es muy diferente a todo lo que hayamos visto, ¿no? Sí, a mí ellos me parece como de ensamble en sí.
Al principio, cuando los empecé a conocer, me costaba mucho, ¿no? No sabía cómo categorizar o etiquetar o si me gustaba o no me gustaba, ¿no? Era como algo como muy complejo. Y lo vivía y lo sentía así, ¿no? Y como diciendo, no sé, y eso en un punto, me parece genial que algo te produzca eso, ¿no? Como que no puedas decir si te parece lindo, si te parece feo, es como, te genera tantas cosas, ¿no? Que no sea Es lo un, fácil también. o sea, es un manifiesto, ¿no? De alguna manera, como esta palabra a mí me gusta mucho y como que siempre le hemos como venido acarreando y nos interesa eso de la arquitectura, ¿no? O sea, no hacemos como proyectos que intenten gustar tanto, ¿no? O sea, como que Claro. nuestros proyectos como son muy diferentes unos de otros y todos siempre como que son en base a una investigación y nos interesa como la huella que pudiéramos llegar a aportar, pero a partir de esta cosa, ¿no? De esta experimentación, de esta como Mm. de, de postura. Entonces hay Y a su, miles de arquitectos talentosísimos haciendo sí. arquitectura bellísima por todos lados, pero a nosotros no nos sale y entonces, bueno, nos vamos por el lado de hacer cosas, no sé, que traten de ir por otro camino. Y esto pues nos parece que es un ejemplo extraordinario para como guía, ¿no? Y a su vez tiene como una propuesta técnica también o resolutiva, muy creativa y muy que estudiada, porque en un punto no deja de ser tan espontánea, como en el caso de la cabra que come el hieno, ¿no? Entonces, hay todo un proceso también como bastante interesante, no es solamente fue así. Sí. Sí, no, o sea, a final de cuentas eso es lo que pasa con Europa, ¿no? Que también para cada proceso de este tipo, pues hay que tener como una planeación brutal. Y entonces a nosotros nos parece esto bellísimo, pero con el contexto latinoamericano es mucho más fácil de hacer cualquier arbitrariedad de este tipo, ¿no? No hay que hacerlo como... Y de pronto hay algunas imágenes más adelante que lo asociamos con un arquitecto que también me marcó muchísimo de acá de Jalapa y que tiene estos mismos criterios como de sistemas constructivos que son súper interesantes, ¿no? Y no es esta cosa de piedra sobre piedra o tabique sobre tabique. Eh, entonces, bueno, esto me parece como muy revolucionario y un manifiesto y un parteaguas en cómo se puede percibir el espacio como tal, ¿no? Y mil críticas alrededor de eso, ¿no? El Sí. coste, la logística, lo sensato, lo tal, tal. Pero esto como que siento que ya se debería de juzgar por otro lado, ¿no? O sea, ya no lo puedes juzgar tanto como arquitectura, ¿no? Y de que se divirtieron, seguro se divirtieron, ¿no? Entonces eso nos interesa como muchísimo en el proceso. O sea, nuestros proyectos, pues, si no nos divertimos, no tiene caso dedicarle un año o 2 años de construcción a un proyecto, ¿no? Porque a final de cuentas es nuestra vida. Y a su vez también no sé si se está viendo por las dudas, es un montículo de arena, hormigonan y después sacan la arena. Es como que en realidad la arena es el encofrado. Y por lo que vos estás viviendo ahora es la resolución de ese llenado en un largo que y después no iba a existir. ¿No? ¿Qué es Claro, esto? sí, Esto en realidad estaba todo, era una montaña, se cavó, se hormigonó y después se sacó el resto. Como un sí, encofrado perdido hicieron. sí, sí. O sea, a final de cuentas es un objeto de arte, ¿no? Pero tiene como toda la logística de construcción que es sumamente interesante. Y ya después en las tomas ya más lejanas y pasado el tiempo y demás, pues te da una sensación ahí de montaña muy curiosa, ¿no? Y bueno, todas las texturas que se crean a partir del plástico con el concreto y lo orgánico de la arena, creo que ayudan mucho a sentir esta sensación de cobijo, ¿no? Que no te da un muro liso, perfectamente aplanado, revocado de blanco, ¿no? Es difícil que puedas llegar a sentir como esta sensación como de hogar, de casa, de acogimiento, de abrazo, eh, por medio de líneas rectas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es como súper lindo, ¿no? Hay mucho que se puede ir como hablando de Ahí está, este sería como el elemento terminado, ¿no? esto.
¿Y qué es lo que más te interesa de este proceso? ¿El, el- el- el vacío del espacio, ¿no? ¿El resultado de este vacío espacial? ¿O de cómo se hizo ese proyecto cuando lo ves? Eh, yo creo que un poco de todo, pero lo que más es la, la relación con el contexto. Es como que en nuestros proyectos creo que ese es como el primer punto, ¿no? Después el sistema constructivo lo conocemos acá, o sea, no hay como tanto tema con eso, pero nos fascina construir. O sea, no, tratamos de no hacer proyectos que no se vayan a construir. Y después el resultado del espacio adentro, pues sí, es una magia, pero tampoco está tan lejano a hacer una cueva y no hay un tema de necesidad de cumplir como función. En una casa es como mucho más complejo eso y bueno, hay que relacionarse con el cliente y todo. Pero aquí yo creo que lo que más me interesa es como es esta cosa de contexto, ¿no? De la relación del objeto creado por el hombre y la logística y todo eso, y después como ahí, ¿no? Mm. El, Es lindo el esto del objeto en el... contexto, porque parece, ¿no? sabemos que es artificial, ¿no? Pero Ajá, pareciera como que por una cuestión cromática pertenece al lugar. sí, sí, no, y al final de cuentas, o sea, todo termina teniendo algún tipo de cambio, ¿no? Entonces puede llegar a ser muy interesante esto que le pasa con el tiempo. Sí. Y bueno, es un objeto, no sé, me parece como un regalo, ¿no? Y también todo no sé, las plantas que puedan llegar a crecer allá abajo, el cambio de las temperaturas, a manera de refugio, lo que pasa con los animales que anden por ahí de noche, o sea, como que puede llegar a suscitar un ecosistema diferente de algo que no estaba, ¿no? Entonces, tiene su onda. ¿Y te importa el programa o la función? ¿Que no tenga o tiene que tener siempre un programa, una función, un espacio de arquitectura? No, fíjate que no, cada vez siento que importa como menos y es una cosa como muy impuesta a todos nosotros. Una casa, justo hablaba con un cliente en la mañana, que me fascina que lleguen clientes que no me pidan, yo quiero una sala, cocina, comedor, tres recámaras, esta recámara en planta baja y demás, ¿no? O sea, siempre por alguna razón nos llegan clientes que quieren alguna cosa rara, ¿no? Y entonces, Sí. justo ahorita acabamos de eh, cerrar un proyecto de una señora que solo le interesa tener como su cama y una mini cocineta y no le interesa ni comedor, ni sala, ni nada por el estilo, ¿no? Y eso completamente libre en la parte de abajo y en la parte de arriba, pues hay otro tipo de cosas de otra persona, ¿no? Entonces empieza a haber proyectos que son sumamente particulares y necesitan responder a otro planteamiento, ¿no? Que no tiene que ver tanto con la función. Bien. Ahora, lo que pasa con esta diapositiva, Danilo Veras es un arquitecto que no es de Jalapa. Este, no sé, o sea, creo que es Centroamérica de algún lado, pero se vino a vivir a Jalapa y aquí empezó a hacer arquitectura orgánica y es como, no sé, como el Gaudí jalapeño. Y de pronto lo metimos acá porque es como una mega influencia dentro de mi formación como igual Javier Seguí y él construía ferrocemento, se le llama, ¿no? Entonces, es Esto, este sistema, exacto, donde tú con las varillas creas como toda la estructura de lo que quieres construir y después simplemente se le avienta cemento y se va como creando. Entonces, esto le permitía crear como arquitectura muy orgánica y cuando vimos lo del ejemplo del sistema constructivo de ensamble, pues nos pareció muy no sé, que puede oportuno. haber como una, ajá, ¿no? Y para, digamos, regionalizarlo, esto es en Jalapa, ese es el entorno de los terrenos como en Jalapa, y es el tipo de sistema constructivo que hacía, ¿no? Yo, Interesante, qué bueno. Mirá, mirá estas columnas acá. sí, no, es una locura el tipo, o sea, de verdad es una locura. Lo que pasa es Y de que esto es acá hay, autoconstrucción. sí, y es que hay como muy buenos arquitectos como en la región, pero es una región como muy clandestina. O sea, siempre hubo como esta cosa de, o sea, no hay como tanto interés por aparecer en las revistas y en los premios y en las cosas, ¿no? Como que todos los arquitectos de acá eran como muy constructivos y entonces pues, se dedicaban a eso, ¿no?
pues, pasaban cosas parecidas a estas que, bueno, dan luego resultados súper interesantes y que tiene mucho que ver con ensambles, ¿no? No, y está bueno porque también tiene como, es un contrapunto muy interesante en esta cuestión de, no, bueno, pero es español, debe tener financiamiento, ¿no? Y de golpe no. Se puede realizar también haciéndolo con las manos, ¿no? Bueno, Sí, será una ¿no? escala menor, tendrá una estética diferente, pero la resolución está. Y con 3 pesos, ¿no? Y con la capacidad de técnica de los albañiles que se construyen acá en México o en Latinoamérica en sí, y con algo que no, o sea, por ejemplo, la particularidad de él es de que no hacía planos, o sea, porque no se podían, ¿no? Entonces, ¿No? no, pues, ¿cómo haces planos de esto? O sea, tienes que, y no había como modelado en Ah, 3D en claro. ese No, momento. no está como geometrizado previamente. Debe ser una Exacto. idea, un esbozo, el dibujo. Y también las maquetas, no podías hacer con precisamente una maqueta de esto, ¿no? Entonces, era un caso muy particular que los proyectos obedecían al terreno, a los árboles, a las vistas y a todo esto. Y entonces el tipo era un genio, o sea, él hablaba con las manos y la explicación que daba a los clientes era muy teatral, porque había como, como todo este enamoramiento a partir de cómo él con su cuerpo envolvía como los espacios y los recitaba esta obra de teatro para poder transmitir los espacios a los niños. Y de ahí la magia de que lograba que la gente confiara en él, ¿no? Entonces me parece que es una maravilla. La gran mayoría de gente a la que les hice sus casos eran artistas o gente muy sensible y confiaban un poco en el proceso, ¿no? Entonces, era como maquetear escala 1 a 1 y ahí poco a poco ir obedeciendo a lo que pasaba. Qué linda imagen esta. Ahora estamos en el estudio. Entonces, bueno, pues la oficina tiene como este como pequeño logo en forma de casita y todos los proyectos tienen como un- un- una variación de la casita pensando en como la adaptación al concepto de cada proyecto, ¿no? Son los chicos de la oficina y ahí tenemos como las fotografías de los albañiles y bueno, eso es como en la página y es como lo que estamos tratando de darle orden ahorita, ¿no? Porque empezamos como de manera muy salvaje, simplemente con una oficina como muy pequeña y ahorita tenemos que organizar todo, que es un temoso espantoso en el que estamos metidos. Y de ahí nosotros como para tratar de respetarnos a nosotros mismos, como que nos fuimos poniendo como cierto tipo de reglas o lineamientos de diseño para poco a poco como ir acercándonos hacia lo que queríamos, ¿no? Porque los primeros 2 proyectos que hice de pronto como que no cumplían como ese nivel de felicidad y y bueno, la primera regla que pusimos es decir, a ver, somos una oficina que sí o sí, todos los proyectos que haga los hacemos con azoteas verdes. Entonces, Bien. bueno, nos rebotaron 15 proyectos, pero después llegó el 16 y nos dijeron, ok, adelante. Y después 2, 3, 4. Y después dijimos, perfecto, ahora no ponemos tanques de agua en las azoteas y captamos el agua de lluvia, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez, otro ciclo. Y así poco a poco fuimos avanzando hasta tratar como de hacer como criterios y estos dibujitos como que representan un poco como todas estas ideas, ¿no? Ahorita ya tenemos como 25 como reglas que si no entran, pues no hacemos el proyecto, pero casi todos los clientes ya se van acercando con ese filtro de entrada, ¿no? Entonces Bien. es como Así algo que que es también estuvo como un trabajo de divertido. escuela lo que estás haciendo. Como ir como enseñando y bueno, y si no sale, intentar, 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 intentar. Sí, pues es como una lucha contracorriente, ¿no? O sea, porque de pronto son ideas que nos parecen que son muy sensatas y lógicas y coherentes y todo esto, pero pues, la gran mayoría de la gente no, o sea, hace todo lo contrario a la lógica y a lo coherente y a lo sensato últimamente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña línea de tiempo muy rápida donde vamos como mostrando como el avance de los proyectos y esto es lindo porque aparte de que hemos tenido como mucha experiencia construyendo proyectos y mucha suerte como de trabajo, también ha representado como el empuje, ¿no? De estar todo el tiempo haciendo propuesta y propuesta y propuesta y somos incansables en ese aspecto, ¿no? Entonces hay gente que le hemos hecho 12, 15 anteproyectos con tal de atinar, ¿no?
Y en esa misma intención, pues van saliendo proyectos sumamente diferentes unos de otros, ¿no? Hay proyectos que están enterrados, otros levantados, unos blancos, otros de tierra, otros de concreto, otros de tal. Y esa diversidad creo que nos ha ayudado a que la gente también se acerque con nosotros y decir, ah, tal vez ellos me puedan hacer un proyecto de acuerdo a mi sueño, a mi expectativa, y no tanto como a la línea de diseño que la oficina quiera respetar, ¿no? Entonces, pues nuestra línea de diseño o lo que queremos respetar, pues es de que tenga azoteas verdes, paneles solares, captación pluvial, que respete como la porosidad del suelo, etcétera, ¿no? Y de cómo sea el espacio, cómo luzca y todo lo demás, nos da igual, ¿no? Será resultado del cliente y del contexto y del terreno, etcétera. Bien. ¿Y por qué el camino es sinuoso y no es recto? ¿Por qué vas bajando y subiendo y no siempre igual? Ah, pues es un tema ahí estético, ¿no? Pero también como que representa la, digamos, las temporadas, ¿no? Hay temporadas de vacas flacas y temporadas de vacas gordas, entonces, proyectos que han costado más trabajo y proyectos que han sido muy sencillos, eh, clientes que nos han querido demandar y otros invitarnos a cenar, entonces, eh, va por ahí, ¿no? Y es inexplicable, ¿no? No se entiende por qué uno te quiere y el otro no te quiere. Son situaciones que se dan. Es decir, pero si pasa Sí, todo bien, ¿por qué este me quiere? O ¿por qué no me quiere? Si yo sentí que lo estaba pasando bárbaro. ¿Viste que a veces te pasa eso? sí, y es un tema de química, ¿no? O sea, al final de Sí. cuentas, creo que la gente se acerca porque confía en ti y no tanto en qué estás haciendo, ¿no? Y esa chispa que te den la confianza, o sea, eso se trabaja de otra manera, es como está ahí inerte alrededor de la gente. No tiene que ver con que si el contrato está bien o mal, Mm. o sea, va por otros lados, ¿no? Bueno, dibujo. Sí, ahí con el tema del dibujo, estuve como revisando dibujos que tenía de hace tiempo porque también estuve como dibujando mucho con óleo y acuarelas y carbón y todo esto. Lo que nos terminó pareciendo interesante fue como meter estos dibujos que son los del día a día dentro de la oficina, ¿no? O sea, son dibujos hechos en WhatsApp con los colorcitos y el dedo de WhatsApp y nosotros vamos dibujando sobre los mismos planos y entonces el eléctrico nos manda como una foto del plano y nos pide como que resolvamos algún ajuste y entonces ponemos el emoji del WhatsApp donde viene el foquito y después como el del agua y entonces como que es esta interacción constante, esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces no hay como los grandes dibujos artísticos, sino más bien estos esquemas son los que terminan pasando en el día a día, ¿no? Entonces los hemos ido recopilando y les hemos encontrado como cierto gusto, ¿no? Porque son cosas que hablan más de la realidad de la oficina en un proceso de construir, porque también por temas, o sea, pues porque somos Latinoamérica, no hacemos 500 planos para construir una casa, ¿no? Se hacen 15 y de ahí se va resolviendo en el proceso. Entonces, este tipo de cosas son muy rápidas, ¿no? Es como la autoconstrucción, pero en dibujo. ¿Sabes qué? Muchas veces, yo en varias entrevistas, he hablado del uso de la flecha en el dibujo de arquitectura, ¿no? Y Mm. acá hay flechas, ¿no? Como que no sé qué, pero algo está diciendo que algo acá entraba, ¿no? O se mira para adentro, se entra por acá, ¿no? Y hay varias flechas, ¿no? Esto para acá, como también, aunque nadie nos enseña a dibujar una flecha o qué es una flecha, ¿no? Pero siempre aparecen en todos dibujos de arquitectura, aparecen flechas. Ajá, sí, no lo había pensado, está lindo. Pero es como los acentos cuando escribes, ¿no? Hay como de pronto, o los signos de admiración, o sea, de pronto es como, a ver, acá atentos, aquí Sí, como que la vista jala, ¿no? pero que en un Puede punto ser. la flecha sigue, es un elemento de comunicación en arquitectura. Sí, está bueno. Incluso esto, Y esto yo me imagino que es una línea de corte, ¿no? Que en un sí, momento le habrás dicho a una persona, por acá corta esto, y bueno, también se lo indicaste con flecha, ¿no? Que bueno, es como esta indicación. sí, sí, está lindo, ¿no? A lo mejor también nada más es como un lenguaje ahí de arquitectos, cualquier otra persona que lo vea
no importa mucho, ¿no? Pero justo por los colores, a mí yo soy escala de grises y nada más, y entonces como los colores permiten en el WhatsApp y en los dibujos poder identificar cosas, Sí. ¿no? A partir Pero de ahí empezamos a recopilar los dibujos, dijimos, bueno, en algún momento vamos a hacer una exposición a manera de Basquiat. ¿Te acuerdas como de este pintor como que sí, sí, bruto, salvaje, de colores y te todo? falta, Entonces, para hacer un 100% Basquiat, te falta la corona. Viste que siempre usaba unas sí, coronas y las y, ponían. y pues por ahí iremos a ver qué pasa, pero bueno, ya hay una buena cantidad de dibujos como de este tipo y Muy bien. son cosas muy rápidas, ¿no? Nada más de corrección y solo inmediato. Pero mira, acá hay otra flecha roja. Otra y acá Ajá. otra. Puede ser un auto, puede ser una corriente de viento, puede ser un camino. Sí, como que de pronto son las intenciones más como importantes, ¿no? De pronto para remarcar algo. Sí, es como subrayar tal cual como si escribieras o leyeras algo. Sí. Está bueno. Acá hay correcciones. Acá un tatetí hiciste. Aprovechaste, estabas aburrido. No, no había visto eso, pero sí, o sea, de repente cuando nos trabamos con alguna idea y no fluye, pues pausamos y nos ponemos a jugar otra cosa o a distraernos con algún otro tema, ¿no? Antes hablamos también de los cambios de lenguaje. ¿En México se dice tatetí o lo supiste porque estuviste acá en Argentina? No, le llamamos gato, ¿Gato? gato, ajá. Vamos a jugar al gato y entonces haces el esquema este y cruz y círculo. Ah, pero ¿por qué un animal, un felino con respecto a un juego? Pues la misma preguntaría por tatetí o cómo era. ¿Está teti? Sí, bueno, hay cosas que no sé explicar, ¿no? Son inexplicables. Es una locura lo del lenguaje en Latinoamérica. O Sí. sea, de hecho, nos invitaron a Colombia hace poco a justo a dar una plática sobre inteligencia artificial. Y entonces, pues fue una locura, ¿no? El tema. Y una de las cosas que platicábamos es de que, o sea, es difícil como racionalizar o meter como toda la información de lo que implica Latinoamérica como tal, ¿no? Desde el lenguaje, pues en México, como por cada 15 minutos que te mueves, ya la gente tiene otras palabras, otras tradiciones, y lo mismo pasa en todo Centroamérica, ¿no? Sí. Después, como todo el chamanismo, las tradiciones como espirituales que hay, las medicinas, las plantas, o sea, es una cosa súper compleja que difícilmente puede estandarizarse como para poder tener un buscador de qué significa tal cosa, ¿no? Entonces, pues, sí, por ahí va. Y ahora a maqueta. De ahí viene la maqueta, que justo la maqueta la presentamos con este dibujo, que fue un dibujo de pizarrón, un poco de la intención como del proyecto, y es un proyecto que eran módulos independientes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues, diseñar la casa toda de manera aislada y después íbamos a ver cómo la conectábamos, porque era un terreno que estaba lleno de una topografía y de árboles como muy compleja. Entonces, si hacíamos un módulo grande, seguro íbamos a tirar algún árbol. Entonces, lo que hicimos es como diseñar de manera particular la sala, la cocina, el comedor, el vestíbulo, bodega, todo, y después los íbamos a ir acomodando en el terreno dependiendo altura, eh, Muy bien. entorno, árboles, contexto y cosas. Ahí va. Entonces, esa es la maquetita y creo que no sé, ayudó para poder entender mucho mejor el proyecto. Qué bueno. Sí, está divertido. ¿Sos de trabajar en maquetas? No, o sea, depende un poco como de los proyectos, ¿no? Hay proyectos hasta, hemos hecho juegos de mesa para poder como dialogar ahí con el cliente, otros que son con maquetas, otros dibujos, renders, y en algún momento hemos presentado también como imitando a Danilo con esta cosa de obra de teatro y presentación. Pero sí, Bien. como los proyectos son diferentes, tratamos de que, no sé, de ver cuál es la mejor manera para que los clientes lo entiendan. Así que cada elemento, cada objeto es una función. Sí, y se conectaban por puentes, Y la circulación era toda el aire libre. correcto. Sí, porque es una zona donde hace mucho calor y
Y entonces a la hora de despegarlo, cada volumen de la Tierra, pues nos permitía ir haciendo como circulaciones entre ellos, ¿no? Este, no está, bueno, sí llueve y hay calor y todo eso, pero pues no nos peleamos tanto con el confort excesivo del cliente dentro de las casas, ¿no? Bien. Tampoco pasa nada si te mojas tantito para llegar a algún punto o si te da un poco de calor o no sé. Es, también hay clientes para todo, ¿no? Pero bueno, aquí lo aceptaron y les pareció bien. Entonces, No, eran todas como, las cubiertas son todas diferentes. Acá parece que es porque él estaciona el auto, acá para que crezcan... Todas las cambios de cubierta tenían como una función. sí, eran diferentes. Ahí la del cuarto de lavado, arriba era la alberca. Este, Esta. y entonces todas obedecían también como alguna intención, ¿no? Tapancos y personalidad también como de, no sé, por ejemplo, Diego tenía como esta cosa de la media cúpula o todo, porque su personalidad, de los instrumentos que tocaba, o sea, como que todo iba más dirigido a ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Ah, y a su vez cada uno era para una persona específica, Claro, como eran como sus habitaciones. sí, sí, de pronto la estancia ya permitía tener como un suelo curvo, ¿no? Donde ya de pronto es una cosa más relajada, más de convivencia, más de sillones y cojines tirados y todo. Bien. Entonces, bueno, cada proyecto va teniendo su ¿Y temita. el material de construcción era el mismo o iba variando también cada volumen? No, todos eran el mismo. Después hay algunas imágenes ya del proceso constructivo, porque Este, dentro de todo era una casa pues, con un bajo presupuesto, ¿no? Entonces todo era pues, muy sencillo, con blocks y con castillos de concreto y columnas de concreto. en un momento me imaginé que Pero eran de madera por todos los sistemas de cambio. sí, ojalá, pero pues era más barato hacerlo así, ¿no? Y lo Y, pu- y interesante es con, de y que con, y con el hormigón y el ladrillo, ¿pudiste seguir armando estas formas? pues no, este proyecto todavía no se concluyó, o sea, Ah, entró como en una etapa intermedia, pero justo en los techos empezamos a hacer también con las bóvedas y demás, también con Simbra. Entonces, bien. lo que estaba interesante es de que te da una percepción del espacio completamente diferente por estar en altura. En la parte de abajo todo lo puedes como ocupar, o sea, puedes andar en bicicleta y circular por ahí. Y también te puedes subir a los techos y estar más en contacto con las ramas de los árboles. Bien. Y la otra es de que pues, en terrenos campestres pues, te ayuda a no tener una barda que te dé seguridad, ¿no? Sino simplemente estás en el aire. Y de ahí en Y ahora fuera nada estamos más, viendo obras de una construcción. ¿Es la misma o es otra? no, estos son de muchos proyectos, ¿no? Nada más quisimos meter como imágenes de los albañiles en sus procesos constructivos, Bien. solamente por tener como un barrido, ¿no? Hay los albañiles con los que trabajamos con ellos desde hace como 15 años, entonces ya es un grupo de amigos, ¿no? No es una cosa de gente subcontratada, ¿no? Sino a todos los conocemos, todos conocemos a sus familias, nos llevamos súper bien con ellos y bueno, este, era como Así que como esta que parte, también sí, sos una especie de constructora. Construís tu propio proyecto con tu propia gente. exacto. Y entonces eso es súper lindo, ¿no? Porque vas viendo como el proceso y bueno, nos divertimos también. No, Entonces y esta también parte te era van como conociendo a vos y saben cómo querés hacer las cosas. esa parte es vital, ¿no? Porque de pronto cuando hacíamos curvas o cuando hacíamos alguna cosa ahí medio rara, ya ellos ya van teniendo como, ah, bueno, esto lo vamos a hacer como en aquella obra y esta parte como en aquella. Y entonces de pronto pues, van creciendo con nosotros, ¿no? O lo que fueron aprendiendo con vos lo van como asimilando y lo van mejorando. Sí. Y a ellos también les gusta, ¿no? Que cada proyecto sea diferente porque también van aprendiendo cosas nuevas, entonces se van sintiendo como, no sé, también se vuelve más divertido como su trabajo, ¿no? Día con día. ¿Y acá qué está haciendo ella? Este es Adobe, es base se llama bajareque, entonces es como una base, una cama de bambú y ¿Qué es después lo vas esta? metiendo con tierra y con paja, ¿no? Sí, ese hubo Esto un es proyecto hormigón. donde, exacto,
Y ahí hicimos Ah, como estructura de concreto y después todos los muros eran de bajareque. ¿y esto que es por una cuestión climática, de temperatura? No era una casa para unos biólogos. Entonces de pronto aceptaron que metiéramos como sistemas constructivos que eran un poco más, no sé, amables de No, cierto pero digo, sentido, ¿no? ¿tenías un beneficio de temperaturas el barro sobre el hormigón? Ah, sí, 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 digamos, en este caso se metió el bajareque, también hay muros hechos como de tajo y también recubiertos de tierra, y hay otros que son de adobe. Cualquiera de estos tres sistemas pues, tiene un grado de confort térmico 1000 veces mejor que un tabique en concreto. Y también respira, ¿no? Hay un intercambio de temperatura y de humedad y bueno, también la sensación es completamente diferente. Bien. Así que en Entonces, vos el proceso de construcción es importante en tu obra, para vos. vital, o sea, como que nosotros no, o sea, por más que hemos querido en algún momento cuando nos saltamos de la construcción ser una oficina de que solamente diseñe, eh, la obra nos da mucha satisfacción, ¿no? Justo hubo una temporada donde yo no quise construir nada y por temas de naturaleza, cambios climáticos, o sea, todo lo jodido de la construcción. Y terminé volviéndome una persona que construye como locos, ¿no? O sea, no paramos de construir por todos lados y creemos que, pues no sé, algo nos van a copiar en algún momento y si todas las azoteas de Jalapa llegan a ser verdes en algún momento, pues nos vamos a sentir como súper contentos. Bien, Entonces, bueno, como que por eso empezamos a cambiar y ya ahorita pues, todos los amigos que construyen, este, necesitamos seguirles dando trabajo todo el tiempo, ¿no? bien. O sea, hay otro tipo de relación con la obra. Y ya de ahí, justo en las imágenes de ahí arriba, eran como algunos videitos pequeños de los Estos, albañiles. No, una arriba. Ahí, este también es un video, ¿no? Y digamos, tras la obra y tras como los proyectos de diseño, ahí se supone que tendrían que haber cargado las tres imágenes como de video, pero, ándale. Bueno, y todo gira en torno un poco como a los convivios que tenemos con los albañiles, ¿no? Y lo divertido que también es como tenerlos como amigos, más allá de como solamente trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las piñatas, de divertirse como todo el tiempo, jugar fútbol, los convivios, todas las cosas que pasan alrededor de eso, nos aterrizan mucho y nos dan como sea, de pronto la arquitectura es interesante en eso, ¿no? Porque de pronto estás tratando con clientes que son millonarios y que andan en un jet privado, y por otro lado vas a obra y hay gente como real que tienen como otro tipo de recursos y creatividades y cosas, ¿no? Entonces, toda la parte humana es como súper interesante como nosotros estamos al medio y tratamos como de vincular ese tema, ¿no? Entonces nos nutre bastante también para, pues, para diseñar, ¿no? Tomando en cuenta esos factores. muy bien, Y ya. muy bien. Así que la pasás bien. Pues como que de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas, y tratamos de no amargarnos la vida si vamos a trabajar por cuenta propia, pues, Sí. cuidar como el futuro en ese aspecto. Bueno, ahora sí vamos a una obra tuya, una obra propia. Sí, este es justo el proyecto de los biólogos que te decía. Es súper interesante conceptualmente, pero bueno, no nos vamos a alargar como tanto con esto, ¿no? Pero hay como medición de las líneas Hartmann, que son como unas energías de líneas que pasan por toda la Tierra y que, bueno, sí, pues son cosas ahí medio hippie, este, que implementamos como en el proyecto y bueno, dio estos tres triángulos equiláteros y tenemos como la parte social, la parte de estudio en el centro con una biblioteca, un estudio y después como el área de dormir, ¿no? Y pues cada triángulo representa como un elemento, el aire, el fuego, la tierra, el aire y demás.
Entonces, o sea, como que todo el trasfondo es interesante. Y para cada uno de los proyectos hacemos como un textito, que era como la imagen que viene en la parte de arriba. Ahí es donde tratamos como de manera un poco más poética o literaria, pues tratar de describir como los proyectos en cuanto a la intención de hacia dónde van, ¿no? Más allá de cómo van a funcionar, cuál tendría que ser como el espíritu o el alma del proyecto. Y pues nos gusta mucho también escribir, entonces como que toda esa línea se va un poco para allá, ¿no? Qué bien. Uno solo Entonces, es de dos niveles, son todos de un nivel menos este que es de dos, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Y ya, pues hay, o sea, como que se alinean con un poco el horizonte y esta intención de que los proyectos después parezcan poco a poco en el paisaje con las azoteas verdes. Ahí no se ve mucho en esa imagen, pero del lado derecho aparece como una cordillera de la montaña al fondo. Y entonces, como que un poco la intención, estas fotos son ya algo viejas, la vegetación creció bastante y va haciendo que desaparezca un poco el proyecto en, en el Bueno, paisaje, ¿no? Entonces, pues sí, hay cosillas ahí medio interesantes, nos vamos divirtiendo con eso y pues la idea es como ir recopilando las cosas que salieron bien en algún momento y replicamos en algunos otros proyectos. esto es ladrillo de Adobe, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es algunas, este, todos los muros son de adobe y ya la estructura sí es de concreto para poder aguantar el peso de la azotea verde en la parte de arriba. Y cada cubierta tiene una inclinación diferente porque les interesaba como ver el grado de humedad de las cosas que se podían sembrar en la cubierta que daba hacia el norte, la que daba hacia el sur, la que daba hacia el este. Entonces, pues esa parte también era interesante, ¿no? Que les interesaba hacer como sus experimentos en cada zona. Bien, mira qué lindo, qué bueno. Y también esta imagen, ¿no? Que, que la arquitectura de Adobe no tiene que por qué ser, puede ser moderna, moderna siendo contemporánea, ¿no? Como puede ser contemporánea con elementos no industriales, ¿no? Como ese romanticismo de que tiene que ser de una manera y no de la otra. Sí, pues de hecho fue como un gran reto en este aspecto porque si ves no tiene alero No, y no está como tan despegado del piso. Hay como muchos criterios de construcción tradicional que rompemos y, y que nos complicaron la vida, pero también hay como tecnología que ya lo permite, ¿no? O sea, por ejemplo, los selladores de los sellos de los adobes son unos selladores que permiten que el muro respire, pero también tienen como una tecnología de nanopartículas que repelen el agua y que entonces permite que ya la erosión del adobe no sea tan drástica como si nada más lo tuviera, ¿no? Entonces te permite no tener a los aleros y tener como tal vez formas más puras, ¿no? Entonces sí, como que la combinación de lo tradicional con pues, la tecnología de punta en temas de construcción, luego pues bien. puede convertir bien, ¿no? Mirá vos, Entonces, está sí, bueno. ¿Y este qué espacio es? este es justo la parte social. Ahí estamos como sacando la fotografía desde el comedor y ahí a la derecha, como que en ese huequito se escondía la estancia. Muy bien. Sí, 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 donde estaba el comedor. O sea, y de pronto, pues, el tema de las alturas va ayudando, ¿no? Hay partes donde tienes una altura como muy baja por justo el triángulo como Sí. arranca y pues la percepción también de la luz va siendo como diferente, todos los pasillos son muy bajos y estrechos, también el proyecto lo puedes recorrer como en forma de infinito por la parte de arriba y por la parte de abajo, entonces bueno, va viendo cosas que son ahí divertidas y funcionan. Bien. La biblioteca. Mm. Y ya de ahí como objeto, bueno, también hicimos un desastre con lo tuyo eran como 5 elementos, creo que terminamos metiendo 9 porque había cosas que creo que nos interesaban mostrar, Bien. ¿no? O sea, lo de los albañiles, construcción y cosas, y que nutren mucho lo que pasaba acá.
Esta es una casita de concreto y como todo era contratado por una empresa de preconcreto, no podíamos, no nos podía faltar concreto para los colados. Entonces siempre pedíamos de más y con ese sobrante lo que hicimos fue unos cubitos de 30 por 30 que pesan Estos, una brutalidad, ¿no? Entonces como que ese es nuestro objeto, ¿no? Este objeto como que lo hemos ido llevando de una obra para otra y hemos estado como haciendo ahí como intentos de escultura y de asientos y de bancas exteriores y de cosas. Entonces es como un residuo de obra que se convirtió en objeto y que estamos como tratando de darle sentido poco a poco, ¿no? Entonces estos cubitos salieron muchos y los estamos metiendo por todos lados y agarrándolos de pretextos y creo que puede llegar a tener algo lindo, ¿no? estos. Ajá. Mirá vos. Está bueno como idea, está buenísimo como idea. Sí, algunos como se están pensando como en perforar para meter como lámparas en exteriores, otros sirven este, ¿Sabés que estaría bueno? no, Estaría bueno, pasa que son, dijiste que son pesados, porque son 30 por 30 de hormigón. Pero sería bueno como una especie de souvenir de fin de año. ¿Viste que esos regalos empresariales que te traen un reloj o, o un cajón de vino? Mandás un cubo de hormigón. me lo van a querer estrellar en la cabeza. Sí, porque yo creo que ha de estar pesando como 60 kilos, una cosa parecida. No, y es verdad, y además cada uno está esperando el vino. Dame algo que Se, me sirva, ¿no? se va uno directito para Buenos Aires y ya a ver con qué nos sorprende. Claro, tendrían que ser como más chiquititos para que sea como un souvenir. Sí, De uno por uno, algo así. sí, pues a ver qué pasa, ¿no? De entrada nos ha hecho reflexionar mucho sobre los residuos de obra, que es una locura, Claro. ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo este? O sea, tratamos de no hacerlo, pero hay mucha gente que escarba y que quita tierra de los terrenos, ¿no? Y después, como esa tierra, ¿a dónde va? Y seguro modifica topografía en otra parte. Y después todos Sí. los escombros pues también es un tema, ¿no? Entonces hemos hecho algunas propuestas también como tratando de hacer muros con residuos de otros proyectos, porque ahorita tenemos como varias construcciones en proceso, entonces de una u otra manera se van interconectando, ¿no? Con cosas. Entonces, bueno, Che, al menos ¿y tu papá sigue trabajando en la aerolínea? no, ya se jubiló. Ah, porque si no le dabas el cubito y que cada vez que llega a una ciudad diferente te saque una foto como tipo de especie de Amélie, con los Sí, duendes. sí, cierto, estaba bueno. De hecho, Nico lo hizo con un amigo con un flexómetro, ¿no? Creo que te lo presentó en Creo que que sí. andaban con esta idea de que una cinta métrica era un caracol Sí, y iban sacando fotografías por todos lados. exacto. Ya sabemos dónde sacó la idea Nicolás, entonces. Sí, sí, bueno, pero también Amelie fue buena referencia. Intervención. De ahí, esto es una cosa muy rápida, nos invitaron como a intervenir en un museo. Y cuando nos llevaron allí, había que bajar por una escalera de caracol y por esta escalera que aparece ahí en el plan. Entonces, si pensamos que iban a ir 100, 200 personas en la inauguración y iban a tener que bajar por ahí, se nos hizo como muy torpe y entonces nuestra propuesta fue quitar un barandal y de ahí hacer como un trabajo de madera para poder hacer una rampa y poder bajar por ahí. Ah, Entonces, a mí la idea me parecía como súper justificada, linda y todo, y de alguna manera era traer como el trabajo de los albañiles y toda esta cosa como tan efímera y rápida y autoconstructiva y todo a un museo, ¿no? Una galería. A la mera hora, pues lo de siempre, la burocracia, pedimos permiso, no nos dejaron quitar el barandal y se convirtió como en un objeto ahí sin mucho sentido, nada más donde cambiabas de altura y tenías como esa rampa. Pues ya no pudieron justo bajar por ahí, pero eso es lo que pasa cuando pedimos permiso, ¿no? Aquí lo que hemos aprendido es de que hay que hacerlo rápido y con cuidado, y porque bien. si no, muchas veces no pasa la norma. No, y además también te genera una mejor visualización de la obra.
Porque ahí vas Sí, como, tenías otro vínculo. sí, y era lindo, ¿no? Porque también es madera que ocupamos para construcción, ves como los clavos, los escritos de los albañiles. De pronto, lo que ocupan acá en México para cuando las maderas vienen dobladas, ponen un alambre y cuelgan una piedra, un objeto pesado para poderla enderezar. Sí, Entonces, este objeto, no tenemos como las fotos, pero había como piedras por ahí aisladas. Y entonces, gente que no tiene nada que ver con la construcción y de todo, es como una manera de acercarse a y entonces preguntan y se dan cuenta como de, pues del trabajo que hay con los albañiles, ¿no? Un poco los proyectos tratamos de dejar cosas muy rústicas que hablen de este espíritu de que hubo gente construyendo, ¿no? No nos gustan mucho como los muros blancos que de pronto eso pueden pensarse que son prefabricados y que no hubo como gente ahí poniéndole corazón y sudor para bien, hacerlo. Y ya de ahí esto era como muy rápido, nos invitaron a dar como una plática y esta como que fue la plática más radical que hemos dado hasta ahorita, ¿no? Nos vetaron como un año de la universidad porque fue prácticamente un circo, ¿no? Entonces, en la presentación de abajo, ahí viene un poco como el itinerario que teníamos y del lado derecho es un video. Este, ahí en ese video de cuenta que la idea era pues tener como una persona vendiendo globos, otra persona vendiendo como palomitas, otro haciendo malabarismo, otro haciendo meditación, yo dando la conferencia al mismo tiempo, había fotógrafos y gente como transmitiendo en vivo, metimos un dron a volar como en el mismo escenario, había otro haciendo malabares, de pronto llegaron unos jardineros con un árbol y después llegó otra gente con una motosierra y taló el árbol, entonces hubo como esta cosa del columpio. Entonces fue una cosa como súper divertida, bizarra, compleja y como una cosa donde nadie estaba entendiendo nada. Y yo estaba dando una charla de arquitectura sin, muy bajito, alejándome del micrófono y nadie pudo poner atención de nada, ¿no? Durante el proceso. Y al final como que cerramos y la conclusión era de que pues es difícil hacer arquitectura y que y hay muchas distracciones, hay muchas cosas como muy complejas siempre pasando en el mundo alrededor de nuestro oficio, como todos los oficios, pero pues nos toca como estar lidiando con una guerra y con, eh, no sé, la complejidad humana mm, durante el proceso. Y después, pues antes uno agarraba un libro y veías un libro y ya, ¿no? Como que el ritmo y todo pasaba de manera más lenta. Ahora el tema de las redes sociales, ves imágenes por segundo y después estás viendo una imagen de una guerra, después del nacimiento de un bebé, después de una inundación, después de mm, alguien diciendo un chiste y todo. Y entonces ese bombardeo de información tan diversa, yo creo que ni nos da tiempo de entender nada, ni de emocionarnos, y de pronto eh, eso afecta, ¿no? Como a los creadores en general. No hay tiempo como para procesar cosas. Y de pronto las influencias terminan siendo como drásticas. No es el mismo tiempo que un arquitecto se tomaba hace 20, 30 años, como que el tiempo para dibujar, para ver dos o tres referencias en tres revistas. Ahorita puedes tener como alcance a toda la información de golpe y en esta realidad y en ese entorno uno hay que inspirarse y mm. apasionarse y hacer arquitectura y todo, ¿no? Entonces, un poco como lo que tratamos de hacer es decir, a ver, está complejo con eh, escuchar al ponente, ¿no? Si hay todo este ruido visual alrededor. Y lo que pasa en una conferencia es de que cuando el expositor está aburrido, pues cualquiera saca su celular y se pone a revisar algo, ¿no? Acá nadie sacó el celular, o A lo eso iba sacaron. también. Porque uno a veces cuando da una charla o está dando clases en la facultad, que sería como tu público, Ujú. vos tenés que competir con el celular. Tipo, yo, profesor, estoy compitiendo todo el tiempo, entonces tengo que sacar un video, hablo, digo un chiste, hago esto, miro es como que me muevo del lugar todo el tiempo, porque tengo que el alumno me esté mirando todo el tiempo, porque si no, se me va el celular. Sí, y total.
Y bueno, tuve la oportunidad de dar como 7 años clases y un poco contra eso lo entendía. Lo que pasa es de que también nos gusta como divertirnos, entonces siempre nos estábamos saliendo del salón y íbamos mucho a visitar las obras y, o sea, había días que eran como completamente de ser albañiles, ¿no? Entonces los chicos como comían con los albañiles y intercambiaban vida. Después había eh, clases donde las teníamos como adentro de un río y ahí como platicábamos. Y la clave, según yo, es como regresar a las raíces, ¿no? El poder de un columpio o de una resbaladilla o del aire libre y de la naturaleza siempre puede más sobre el celular, ¿no? Y baja los niveles de ansiedad, o sea, de alguna manera como que estar bajo techo nos ha jodido, ¿no? Y tener como este bombardeo de información es parte inherente como de nuestra cultura. Entonces, si no contrarrestamos con la vieja escuela, con salir a jugar a la calle, con tener otro tipo de cosas que sean de tú mismo hacer el, el objeto de entretenimiento, pues ahí, o sea, los chicos ahora se aburren, ¿no? No, Hay como, no, pero igual mamá, el aburrimiento no está mal, está muy bien el aburrimiento. Yo también me aburría muchísimo. Y está bien que en un momento sientas aburrimiento. El aburrimiento es bueno, es muy bueno para la creatividad en realidad. Bueno, lo bueno es que si estás aburrido, buscar cómo sacarte del aburrimiento. sí, la cosa es de que no te permites de pronto tener ese proceso si tú sacas el celular o una tablet o prendes la tele. Claro. Entonces, de pronto, o sea, sí somos como fieles creyentes de que regresar a las raíces nos ayudará un poco a ser mejores seres humanos. Entonces, en ese proceso andamos. En muchas veces cosas que estuvimos viendo, vi cosas como estas acciones performáticas, ¿no? De la performance. La última, la charla, la conferencia fue un acto casi performático, lo que hiciste con el circo. Con los residuos de hormigón también, lo puedes tomar como una acción de una performance, ¿no? Agarrar un cubito y llevárselo. ¿Hay algo, cuánto hay de arte en todas estas ideas que tenés? ¿Te influye el arte? ¿Mirás arte? ¿Estudiaste arte? Yo creo que mucho, pero ahorita, eh, a ver, como que hubo una época donde leí todo y dibujé todo y como que me contaminé de todo lo que había que contaminar y mucho estaba como relacionado con el arte y la música y todo eso. Lo que me parece curioso es de que ya ahora ya no nos, me gusta no detenerme a reflexionarlo, o sea, porque la carga de trabajo que tenemos, la cantidad de construcciones y demás, entonces hay algo que es muy inconsciente, ¿no? De pronto como que todo lo que de pronto podría llegar a ocasionar una mega plática súper profunda y de objeto, de anhelo, de tal y tal, ya no lo tenemos porque no nos da tiempo. Entonces, esa parte me parece como súper linda porque nos aleja de la academia y de todo este mamaceo de el arte, el objeto, la cosa, y nos aterriza mucho como a realidad. Y, y hay mucha poesía y mucho arte también en la periferia y la gente lo hace de manera inconsciente, ¿no? Entonces, eso nos interesa más que como el grupo selecto o el nicho intelectual. Entonces, tratamos de En que realidad, sí, eso está inherente de uno. Yo se lo tengo incorporado, no es que el día de mañana voy a pensar, o hoy estoy pensando, ay, ¿qué puedo hacer de artístico? No, lo que hago ya puede, porque ya lo tenés como inherente a vos, no es que, si no es sí. una pose. Ajá. Entonces, eso creo que me parece más genuino, lindo, y cualquier persona que de pronto quiere profundizar intelectualmente sobre algo de esto, nos aburrimos y nos vamos para Claro, otra parte, ¿no? Yo personalmente creo mucho en la intuición, o sea, en todo dale, lo sí. que, o sea, en algún momento fui a una plática ahí de física cuántica, no me preguntes por qué, y había como un matemático que estaba hablando de que somos conscientes solamente del 0.01, no, 0.001% de lo que nos rodea. Entonces, como que yo me quedé así, ¿de qué me estás hablando, no?
Dice, sí, hay 99.99 cosas pasando a nuestro alrededor que nuestro espectro visual no los ve porque están los rayos gamma, beta, tal, tal, tal. Nuestro oído tampoco tiene como tal. Después todas las dimensiones, las cosas que existen, están pasando a nuestro alrededor y somos ridículamente conscientes nada más de este porcentaje, ¿no? Entonces, cuando terminé de entender eso, me pareció una bomba y dije, oye, o sea, no hay manera de que nos creamos nada, ¿no? O sea, eh, la, toda la red que existe de comunicación por las raíces de los árboles y las plantas, todo lo que existe como, y cosas que ya están como muy eh, estudiadas de o sea, la teoría de las cuerdas y todas las Te digo, dimensiones que existen. incluso vos mismo, todo lo que está sucediendo en tu cerebro para que vos puedas hablar. Y porque nosotros no Sí. tenemos ni idea de todas las acciones que están pasando acá en todo nuestro cuerpo, que la sangre tiene que ir para que nosotros estemos vivos. No somos Es, conscientes de todo lo que está sucediendo acá adentro. sí, es una brutalidad, ¿no? Entonces, cuando de pronto te topas con, como, con esta cosa tan compleja, dices, bueno, no queda nada más que divertirse, ¿no? Y si tratas de que todos tus días sean como con cierta paz, que no jodas a nadie, que vayas tranquilo, que te diviertas, que sonrías, que comas bien, que duermas bien, etcétera, todo como adquiere otra percepción, ¿no? Y de pronto entonces ni la arquitectura ni nada es tan importante como como ser bueno, ¿no? Tratar de ser como buen ciudadano, buen ser humano, buen cosa, ¿no? Bien. Bueno, bueno, ya terminamos. ¿Te asusta o te parece buenísima la inteligencia artificial? ¿O las dos cosas? No, no. Al principio sí me asustó, pero me puse a como ver todo de manera como muy rápida y todo. Y ya de ahí eh, como que me aburrió. O sea, dices, bueno, sí es sorprendente, pero es como estas cosas que son como alucinantes y que tienen como un alto impacto. Pero de pronto pues, no lo quiero romantizar, ¿no? Pero la naturaleza y como la vida cotidiana con los albañiles y los procesos constructivos y ya la cosa como de la cercanía con la gente termina siendo mucho más interesante que ese como alto impacto, ¿no? Y de pronto como que estas experiencias pues duran más, ¿no? Y de pronto como el tema de la inteligencia artificial pues sí es una maravilla, seguramente va a cambiar absolutamente todo, de hecho nos está cambiando y nos ha ayudado bastante, pero no tiene alma, siento, ¿no? No sé, como que no es algo que nutra como un día de caminata en el bosque y cosas, ¿no? O sea, de sorprenderse con una nueva mariposa, o con un bicho, o con una cosa. Y lo que pasa con las hocetas verdes es de que sucede mucho, estos jardines provocados hacen que lleguen plantas y hierbas nuevas y bichos nuevos y empiecen a suceder cosas muy mágicas que luego sorprenden más Latinoamérica es más sorprendente que todo lo que pueda pasar con la inteligencia artificial. Entonces, sí, dura poco. Muy bien. ¿Qué preferís? ¿El Atlántico para ir de playa? ¿Qué preferís? ¿El Atlántico o Pacífico? O vos podés elegir. Es pacífico. ¿Por qué? Pues es más lindo, ¿no? Sí, tiene playas más lindas, creo. Bueno, nos veremos tanto en Buenos Aires o en México, en cualquier Algo, momento. algo pasará. Algo nos encontrará. Bueno, hasta la próxima. Chao. Cuídate, un placer. Igualmente, gracias.